Ok chicos, bien. Esta es la práctica número 3 de la máquina de inducción y específicamente vamos a hacer la prueba de vacío para el motor de jaula de ardilla que tenemos disponible en el EV5, ¿cierto? Básicamente la práctica lo que quiere determinar es cuáles son las pérdidas de la máquina cuando ella está operando en vacío y así determinar cuáles son las pérdidas asociadas al cobre y algunas pérdidas mecánicas adicionales. Esta práctica es bastante parecida a las pruebas de vacío que hemos realizado en algunos motores previamente, como el motor DC o en el motor Syncron. Básicamente lo que vamos a hacer es conectar inicialmente la máquina en Y, vamos a conectar sus devanados en Y, luego implementamos la figura número 2 que están viendo ustedes acá, que son mediciones de potencia activa, mediciones de potencia reactiva, mediciones de voltaje y mediciones de corriente para cada una de las fases que están llegando a la máquina, ¿cierto? Con esas mediciones en particular vamos a crear un rango de escalas, es decir, vamos a medir incrementalmente la tensión de entrada con el objetivo de determinar finalmente una curva que me diga a mí cómo evolucionan las pérdidas a medida que voy cambiando el nivel de tensión de la entrada, ¿cierto? Específicamente, digamos que la máquina de inducción reacciona un poco lento a los cambios eléctricos que nosotros realizamos. Entonces debemos realizar los cambios eléctricos y luego de eso esperar que se estabilice la máquina y ahí sí realizar las mediciones. Específicamente la tabla que vamos a llenar es la que aparece acá, la tabla número 3. Vamos a registrar porcentajes de tensión, sino también aquí las tensiones están en términos de la tensión nominal de la máquina real, de la máquina física, que va hasta 240 voltios, pero nuestra máquina solamente llega hasta 120. Lo que vamos a hacer es que vamos a llegar hasta el valor de 120, como aparece aquí, y desde más o menos el 50% del valor de tensión. ¿Qué vamos a medir? Corrientes, potencias. Nosotros tenemos la posibilidad de tener 3 batímetros, entonces vamos a medir la potencia de los 3 batímetros, la potencia total, el factor de potencia, y estas dos mediciones que están aquí serán reemplazadas por unos aparatos que tenemos en el EV5. Ya les muestro enseguida cómo luce esto en el software de simulación, ¿cierto? Ya yo tengo, digamos que la práctica montada para ahorrar tiempo y que este video no sea tan extenso. Entonces voy a abrir la práctica número 3, que es la que aparece acá, y les voy a mostrar un poquito de qué trata, ¿cierto? Ok, bien. ¿Qué tengo yo aquí montado en el EV5? Tengo la fuente de alimentación, tengo la máquina de inducción que está conectada en Y, y tengo un módulo de adquisición de datos, donde estoy tomando las mediciones que estaban plasmadas en la guía de laboratorio, ¿cierto? Vamos a encender entonces el módulo de adquisición de datos y aquí yo tengo seteada la máquina en su valor máximo, es decir, la tengo seteada en 120 voltios en fase neutra. Voy a medir digamos aquí en esta parte donde está el bloque de medidores, la tensión de entrada, la corriente de entrada, la potencia activa, la potencia reactiva. Esas son las mediciones que tengo. Con esas mediciones puedo determinar las otras cosas que me piden, como factor de potencia, entre otras cosas. Vamos a encender la máquina, ahora sí. Nos damos cuenta que arranca y ahora nos vamos a los medidores, ¿cierto? Entonces tengo la tensión de entrada, que es más o menos 120 voltios, fase neutro. Las corrientes por cada una de las fases, como el sistema es balanceado, esperaría que las corrientes fueran iguales, que es lo que está pasando. Y estos consumos de potencia activa y de potencia reactiva son los que tenemos que registrar. Si nota bien, y como es de esperarse, la máquina de inducción tiene bastante consumo de potencia reactiva. Entonces, eso es básicamente porque ella toma eso de la red directamente, no lo crea a sí misma. Y con estos datos que aparecen acá, vamos a tabularlos en la tabla que aparece en la guía de laboratorio, ¿cierto? Luego de eso vamos reduciendo la tensión de entrada en porcentajes y vamos viendo cómo se comportan las otras variables eléctricas, cómo va disminuyendo la corriente, cómo va disminuyendo la potencia y cómo va disminuyendo también el factor de potencia realmente. Con estos datos ya medidos, finalmente determinamos cuáles son las pérdidas en el cobre y las pérdidas mecánicas, porque es realmente el consumo de potencia que está teniendo la máquina cuando opera en vacío.
Y eso es básicamente lo que corresponde al desarrollo de la práctica número 3.